Comenzamos con el tema de análisis y diseño de cargos. Aquí, para poder iniciar, vamos a tratar de definir lo que es un cargo. Es la agrupación de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado, obviamente dentro de una organización. Aquí podemos también resaltar lo que es la descripción de cargo, que es la enumeración de las tareas y responsabilidades que pues conforman a ese cargo, ¿no? Y esto puede ser pues tan detallado como nosotros lo necesitemos, ¿no? Y la idea del cargo es que podamos diferenciar cuál es las actividades que tiene que realizar una persona u otra dentro de una organización. Em, la descripción, detallada o no tan detallada, dependiendo de los alcances que se requieran pues, básicamente en el Departamento de Recursos Humanos, debe incluir lo siguiente. Básicamente son, respuestas a las preguntas, de siempre, ¿no? ¿Cuáles son las competencias del cargo? En el apartado de competencias, pues, un poco más adelante vamos a abordar, de qué se componen las competencias, ¿no? Pero puede llevar las competencias. Es un término muy utilizado, en el ambiente, organizacional, ¿no? Igual en el educativo, pero, aquí se pueden describir esas competencias en una especie de formato. ¿Cuáles son las funciones del ocupante? ¿Qué es lo que va a realizar, en este caso, la persona de la que estemos haciendo la descripción del cargo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo hace estas, funciones? Los horarios, especificaciones de tiempo. ¿Por qué el ocupante hace dichas funciones? Aquí hay que definir los objetivos, trazar los objetivos por los cuales, la persona realiza esas funciones, ¿no? ¿A qué abonan esas funciones? ¿Cómo hace el ocupante sus funciones? Métodos, metodologías, maneras, que ya lo hemos abordado anteriormente, pues, aquí van a ir descritas, ¿no? Aquí es un ejemplo de una especie de ficha de descripción, en donde decimos cuál es o nombramos el puesto, le ponemos ahí un nombre, ponemos fechas, tanto de elaboración como de revisión, especificamos probablemente una clave. Esa clave, pues, nos va a determinar también cuál es el puesto del que estamos hablando, el departamento en el que reporta y la división en la que está, si es que existe, ¿no? Y aquí tenemos, pues, de manera muy general, cuál sería la descripción del puesto, y algunos detalles en específico, ¿no? Esto no es, bueno, sí, vamos a decir que es genérico, pero cada organización va a determinar hasta dónde va a llegar el alcance de esta descripción. En este caso también se deriva de este tema lo que es el análisis de cargo. El análisis de cargo no es más que una especie de ejercicio que se realiza en las organizaciones para, pues en dos momentos, determinar qué es lo que conlleva todo lo que es el cargo. Desde el principio es como para definir cuál es el cargo, cuáles son las actividades que se deben realizar, cuáles son los perfiles que se van a derivar de este cargo, y en un segundo momento la evaluación de esa descripción del puesto para ver si es funcional. Entonces, estamos hablando de 2 momentos en el análisis de cargo, ¿no? Aquí en la teoría, nos dice que, pues, simplemente es hacer el ejercicio mental de proporcionar datos acerca de los requerimientos del puesto, o sea, de especificar cuáles son las actividades que se van a realizar en ese puesto, y posteriormente, realizar las descripciones, los perfiles y todo lo relacionado con ello, ¿no? Entonces, de eso se trata en el primer momento. En el segundo es evaluar la complejidad del cargo, es decir, de alguna manera conocer bien cuáles son las características que debe de tener una persona para que pueda cumplir con las, demandas de ese puesto o de ese cargo. Entonces, esto va obviamente a abonar a que la organización cumpla con sus objetivos, ¿no? Y a que trabaje de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es importante realizar este trabajo, ya que también, esto va a ayudar a que,
pues se determine correctamente cuál es la persona que va a ocupar o el mejor candidato que va a existir para ocupar determinado puesto en una organización. El análisis, ¿qué debe incluir? Requisitos intelectuales, es decir, la descripción del puesto debe y el mismo análisis deben de incluir que, las personas que pudieran en algún momento ocupar el puesto, qué requisitos intelectuales necesitan, es decir, qué conocimientos deben de reflejar o manejar, incluido también, a lo mejor algún tipo de especialidad o grado de estudios, eso va a ser importante determinarlo. También están los requisitos físicos, obviamente también dependiendo de cada naturaleza de puesto, pues se van a requerir ciertas habilidades físicas de las personas. A lo mejor si es una organización en donde se requiere mano de obra especializada en algún tipo de trabajo manual, pues entonces se debe de ver reflejada esa habilidad. Si a lo mejor el esfuerzo de físico requiere que se cargue cierta cantidad de peso, entonces, pues, también eso debe de estar ahí presente, ¿no? Igual puede haber algún tipo de trabajo que sea mucho más de oficina, digámoslo así, los requisitos físicos, pues, sean nulos. Entonces, hay que especificarlos también. Responsabilidades implícitas, pues, básicamente tiene que ver con lo de siempre, cuestiones más atadas o cercanas a lo que son los valores, la cuestión de la puntualidad, la cuestión de la honestidad, la cuestión del respeto y de ese tipo de elementos, ¿no? O sea, de cumplir, de comprometerse, de actitudes. Ese tipo de responsabilidades también es bueno que se incluyan en la descripción, en el análisis. Obviamente también las condiciones de trabajo, para que una persona pueda cumplir con la función, pues a lo mejor va a requerir de ciertos materiales, va a requerir de cierto espacio físico, de cierta iluminación, de cierto equipo o maquinaria, y si no tiene esos elementos a su disposición, pues entonces no va a poder realizar el trabajo. Entonces es importante que se especifiquen esas condiciones de trabajo, ¿no? Ya que si no se especifican, pues entonces vamos a tener cierto mal entendimiento y eso puede llevar a tener problemas, ¿no? ¿Cómo se obtienen los datos para el análisis? Para poder especificar cuáles son las actividades que se tienen que realizar y hacer todo el trabajo de descripción de puesto que se está comentando, pues se requiere de un especialista de recursos humanos, normalmente gente con experiencia en estos departamentos que ya conoce o tiene una visión amplia de lo que son las organizaciones y de lo que son los diferentes puestos que se pueden encontrar ahí y pues que puede dar una opinión sumamente valiosa de lo que debería de hacer cada una de las personas en una organización. También se puede ayudar o soportar de lo que es el ocupante del cargo, ¿no? Que es una persona que ya viene haciendo el trabajo desde hace tiempo y que conoce perfectamente cuál es su labor, ¿no? Y sus actividades. Y también su supervisor o su jefe inmediato, que también obviamente debe de conocer cuáles son las actividades que se tienen que realizar de sus subordinados, así como los alcances y limitaciones de sus tareas, ¿no? Luego, ¿cuáles son los métodos para poder obtener esta información? Aquí tenemos los métodos básicamente más clásicos, ¿no? La entrevista, el cuestionario, la observación, el método mixto y los métodos de informes sucesivos. En cuestión de lo que es una entrevista, pues es una charla directa entre dos personas, ¿no? Simplemente el que entrevista realiza una serie de preguntas y el entrevistado contesta acerca de lo que hace en la organización, de cuáles son sus actividades, se registra esa respuesta, a lo mejor manualmente a lápiz o inclusive se puede grabar el audio para revisarse posteriormente y hacerse la descripción del puesto, del cargo.
Un cuestionario, pues, es un poco más, sencillo recopilar la información, aunque se puede perder cierta información, ya que está muy limitado a un formulario, ¿no? Un formulario con ciertas preguntas que pueden ser cerradas o abiertas, y bueno, la idea es que se reparta entre varias personas y se pueda recuperar esa información y analizar posteriormente. La observación es un método que implica el que una persona funja de observador, que esté observando, pero solamente a la distancia y sin interrumpir y sin manipular absolutamente nada. Va a observar cuáles son las actividades que realiza X persona dentro de la organización y va a hacer anotaciones de lo que se realiza, los tiempos, las condiciones y demás, ¿no? Esa es una muy buena forma de registrar qué es lo que hace una persona en la organización, y de preferencia que no se dé cuenta, ¿no? Que no se dé cuenta que está ahí, porque a lo mejor eso pudiera, en algún momento, manipular o modificar lo que son la forma de trabajo y las condiciones mismas. El método mixto implica combinar alguna de las anteriores, o 2 o las 3 inclusive para la descripción del puesto, y los métodos de informes sucesivos no es más que un registro que se hace de manera periódica de las actividades que realiza una organización, que realiza una persona dentro de una organización, ¿no? Y a partir de esos informes se pueden recuperar los que se tengan y hacer un análisis de ellos. ¿Cuáles son los beneficios del análisis de cargo? Lo podemos enfocar en lo que son beneficios para los directivos, para los supervisores y para los trabajadores. En el caso de los directivos, la idea es que ellos sepan a detalle las obligaciones y características de cada puesto. Pueden hacer una revisión y de esa manera poder este, pues, entender perfectamente cuáles son las necesidades de su organización, respecto a lo que es el recurso humano principalmente. En cuestión de los supervisores, distinguir con precisión los elementos que integran cada puesto. Esto es para que en algún momento, cuando lleguen personas a la organización, puedan explicarles de qué se trata y cómo funciona, y posteriormente exigir a sus mismos subordinados las obligaciones que supone cada cargo y cada puesto. Entonces, es muy importante también para ellos. En cuestión de los trabajadores, pues obviamente conocer perfectamente cuál es su puesto, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y pues realmente realizar de mejor manera sus labores, ¿no? Si conocen bien de qué se tratan las operaciones, de qué se tratan los elementos con los que debe de trabajar, las condiciones y todo perfectamente, pues entonces va a ser se presupone que va a ser mucho más fácil realizar el trabajo. Bien, ¿cuál es la finalidad del diseño y análisis y diseño de cargo? Pues primero conocer los puestos de cada unidad de trabajo, entender bien cómo va a estar formado el organigrama de la organización. Después determinar los perfiles, esto va a ser muy importante para generar perfiles. Los perfiles no son más que pues ciertas cartas descriptivas de cuáles son las características que debe de tener una persona para poder ocupar un puesto, ¿no? Seleccionar al personal, la parte de la selección, pues es todo el proceso de recursos humanos o que realiza recursos humanos para atraer personas a la organización. Entonces, para poder de entre la gran baraja de posibles candidatos a un puesto, pues, seleccionar el que sea más adecuado o mejor, ¿no? Para la situación de la organización y para lo que requiere realmente el puesto. Orientar la capacitación, es decir, normalmente en recursos humanos se lleva a cabo procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades de la misma organización, pero pues no se hace nada más así, o sea, se determina cuáles son los requerimientos o las necesidades más inmediatas acerca de conocimientos y habilidades que deben de tener los trabajadores y entonces en base a estos análisis pues
se determina y se lleva a cabo lo que es la capacitación. Realizar la evaluación de desempeño es posterior, entonces, dependiendo de cómo esté realizando su trabajo alguna persona dentro de la organización, se puede utilizar esta información para poder evaluarlo y determinar si está funcionando o no, o si lo está haciendo bien o no. Y obviamente también esto, establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones y prestaciones eh, parte del Departamento de Recursos Humanos y de esta manera, dependiendo de también de los alcances, de las limitaciones, del grado de decisión, del grado de preparación y de todo lo que demande el cargo o el puesto, pues eso también va a redituar en qué tanta remuneración puede llegar a tener, ¿no? Y aquí ya, podemos, explicar un poquito lo que es, el enfoque de competencias. Al principio mencionábamos que dentro de la descripción podríamos poner lo que son las competencias. ¿Qué es la competencia? La competencia es determinar, básicamente 3 factores dentro de lo que es, el actuar de una persona, respecto a alguna actividad que requiera ciertos, pues ciertas acciones a realizar. Entonces, el enfoque de competencias implica el saber hacer y el saber estar. Es decir, una competencia es el saber o el conocer qué es lo que se tiene que hacer en determinado momento, bajo determinadas condiciones. Implica el saber, son los conocimientos que debe de tener la persona. ¿Los tiene o no los tiene? ¿Sabe o no sabe realizar las cosas? Esa es una de las principales elementos del enfoque de competencias. El saber hacer. El saber hacer implica el que, ya es un poco más, no tanto de conocimiento, sino más bien de habilidad. ¿Sabes hacer esto que te estoy pidiendo realizar? Sí, sí lo sé hacer. Bueno, pero ¿lo sabes hacer, bajo las mismas condiciones o bajo diferentes condiciones? Porque eso también va a ser importante, ¿no? No es lo mismo hacer las cosas con o sin presión de tiempo, de esfuerzo, inclusive de condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, el saber hacer implica el realizar las cosas, realizarlas bien, realizarlas en tiempo y bajo diferentes circunstancias. Y el saber estar tiene que ver un poco más con la cuestión de valores y de actitudes, principalmente, ¿no? O sea, conocer, hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas de buena manera, en tiempo y forma, con respeto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente esa conjunción de elementos de estos 3 hablan de una competencia. Cuando tú eres competente es porque conoces, sabes hacerlo, lo haces correctamente en tiempo y con toda la cuestión de valores necesaria, ¿no? Para ello. En cuanto al diseño de puestos, hablamos de diseño, es una palabra que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Con la inventiva. A lo mejor desde cero o desde poco conocimiento poder diseñar cuál sería en este caso, el puesto o el cargo, qué actividades debería de tener, qué condiciones debería de tener, entre otras cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Competencias, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es, pues, que se haga un esfuerzo en que en que se diseñen, buenas descripciones de puesto, ¿no? Que sean adecuadas y atinadas a lo que demanda ese puesto y obviamente también que sean acorde a la misión y a la visión de la organización. Entonces, de eso estamos hablando en el diseño de puestos. Aquí, por ejemplo, tenemos una descripción de puesto o un diseño de puesto, aunque bueno, no tiene un formato tan específico ni tan elegante, pues lo estamos presentando aquí simplemente como datos en una diapositiva, pero es una idea, es para que se den una idea de cómo funciona esto. Eh, Tenemos, por ejemplo, la clave del puesto. Aquí cada organización se inventa
una clave alfanumérica que, pues, posteriormente sirve como para recuperar en algún momento la información de un archivo. Entonces, aquí la clave de puesto, por ejemplo, es RH0715, ¿no? Ellos determinan cuál es la nomenclatura para esto, recursos humanos, y a lo mejor esto puede ser algún tipo de fecha. Fecha de elaboración, X. La fecha que se realice, puedes especificarla. Y luego tenemos aquí diferentes puntos, ¿no? De lo que es la descripción del puesto. En este caso es una descripción general y después vienen otros puntos más específicos. En el 1.1, nombre del puesto, capturista, que en este caso tenemos un capturista de datos. 1.2, nivel del puesto. Este es un puesto operativo, no gerencial, no de alto nivel, simplemente operativo. 1.3, jornada de trabajo, el horario. Si se fijan, aquí vamos a encontrar muchos de los datos que ya hemos estado mencionando teóricamente. Turno matutino de 8 a 16 horas con una hora de comida. Especificar desde qué hora hasta qué hora debe de trabajar e inclusive si tiene un espacio para realizar para comer, ¿no? Para necesidades básicas. 2, requerimientos. En este caso, la escolaridad mínima requerida, que ya habíamos visto acerca de conocimientos, preparatoria o carrera técnica terminada. Conocimientos necesarios. Aquí se especifica que para poder ser capturista de datos, en este ejemplo, pues se necesita saber software sencillo o específico como el software de Office, Word, Excel, PowerPoint, Visio. Idiomas, aquí, por ejemplo, se especifica inglés deseable. ¿Por qué? Porque a lo mejor los datos con los que va a trabajar o los que va a capturar, pues son en ese idioma. Entonces, parece que no fuera muy lógico, pero en este caso, pues de eso se trata. O sea, cada organización va a tener sus necesidades y sus características. Inclusive aquí dice leído, hablado y escrito, porque seguramente va a tener contacto con ese idioma. 2.3, experiencia no necesaria, capacitación no necesaria. Se especifica ya esto en un formato y lo que no aplique, pues simplemente así se especifica. Iniciativa, se requiere habilidad solamente para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente en condiciones normales de trabajo. Aquí las condiciones normales de trabajo, pues es eso, ¿no? Simplemente un espacio normal, un nivel de ruido normal, un nivel de exigencia normal, no se está especificando mucho más, ¿no? Simplemente que ejecute las instrucciones que se le dan. 2.6, en cuestión del esfuerzo. Tenemos esfuerzo mental y o visual. Se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. Especial cuidado en la información que se captura. Simplemente determinar, ¿sabes qué? Es importante que captures bien la información que se te está dando, que no vayas a tener errores. Pues ese realmente es la esencia del trabajo. En cuestión de esfuerzo físico, el trabajo exige muy poco esfuerzo físico, simplemente capturar datos en una computadora. 2.7, responsabilidad. Mm, bueno, aquí están mal los números, tendría que ser 2.7.1.2.3, pero bueno, en la dirección de personas, ninguna. No va a tener personas a su cargo. En trámites y procesos, los errores u omisiones en el trabajo pueden afectar la marcha de la sección. Es importante no equivocarse al capturar los datos, porque eso puede causar problemas. En valores y o equipo, no tiene afectación. Bueno, aquí no lo especifica, pero pues siempre van a existir este tipo de cuestiones de valores que en cualquier ocasión siempre tienen que estar bien establecidos. Condiciones de trabajo, muy buenas instalaciones con los recursos necesarios para su función y prestaciones superiores a las de la ley. Esto también va a ser importante para que lo conozcan los posibles candidatos y una vez que ya estén contratados, pues también sepan cuáles son esas condiciones. Y aquí ya llegamos a una descripción. Obtención o introducción de datos en programas de computadora, pues básicamente es así, sencillo. Perfil, tenemos edad, aquí se solicita que sea de 18 a 25 años. ¿Por qué? Pues seguramente o lo más común es que la gente joven que a lo mejor está estudiando y necesita ayudarse de un trabajo, a lo mejor sencillo, pues pueda aplicar para este tipo de puestos, ¿no?
A lo mejor una persona más grande, pues, ya tiene otras ambiciones, otras necesidades, a lo mejor apliquen hacia otros puestos distintos, ¿no? Sexo es indistinto, aunque se especifica muchas veces si se requiere, cierto distinto, rasgos físicos indistintos. Y aquí el entrevistado, pues, en caso de que lo haya, pues, tenemos aquí el nombre, está haciendo descripción de puesto, ¿no? Este diseño, ¿quién lo hace? En este caso ponemos el nombre, qué puesto tiene, su firma y la fecha, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillito de una descripción de puesto y, la cuestión del diseño, pues, el diseño puede ser así de sencillito o puede ser un formato un poco más adecuado, un poco más, atinado a la cuestión de las características de la organización, un poco más formal también. Entonces, básicamente de esto se trata. Y aquí las referencias de todo lo que se ha, trabajado en esta unidad que hemos analizado.